tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Voy a hacer una introducción brevemente. Quiero pedirte disculpas porque no he estado haciendo videos, pero el día de ayer y hoy también mi esposa se estaba sintiendo un poco mal, entonces me ha tocado a mí estar con los niños y obviamente que no puedo hacer video cuidando niños, pero creo que ya hoy las cosas están mejor y quiero hablarte sobre un tema bien interesante. Así que si me puedes escuchar, me gustaría que me mandaras un ok. Si me interesa muchísimo que escuches este mensaje porque tiene algo que ver con algunas cosas que han estado sucediendo. Y pues en realidad, ayer me tocó orar por una persona que tenía una atadura del alma. Y estas son cosas que suceden bastante seguido. Y me interesa muchísimo enseñar sobre ese tema porque es un tema que mucha gente no ha tomado muy en cuenta. Las ataduras del alma y cómo se forman y de dónde surgen y cuál es el efecto, cuál es el daño, la necesidad por la cual hay que borrarlas o erradicarlas, porque la gente no entiende que este tipo de ataduras son demoníacas, no vienen de Dios. Bueno, no todas, pero las que afectan emocionalmente y mentalmente a las personas no vienen de Dios. Entonces puede dañarte tu desarrollo, puede dañar tu forma de vida, puede dañar tu productividad, puede dañar tus relaciones con tu pareja, puede dañar tus relaciones familiares, tu relación con los hermanos. Entonces tienes que aprender a identificar las ataduras del alma y su origen y arrancarlas de raíz, porque una atadura del alma que viene de una relación que no viene de Dios, créeme que te puede hacer mucho daño. Y esa es la intención. La intención de esa atadura del alma es precisamente eso: servirte de tropiezo, afectarte en el nivel emocional y drenarte de todas tus fuerzas, drenarte de toda tu capacidad, productividad, etc. Entonces es un tema bastante interesante porque ayer oré por una persona en México y es un caso común, es un caso que se repite. En Honduras me ha tocado muchísimas veces orar por ese tipo de casos porque las personas no entienden que el amor, como lo pintan en el mundo, no es lo más importante. Es más, el amor como lo pintan en el mundo, por lo general es algo que no viene de Dios, es una trampa mortal. Entonces, hoy te voy a mostrar los diferentes tipos de ataduras del alma y cómo poderte librar de ellas. Porque lo más seguro es que tú o estás en una atadura del alma o has estado bajo una atadura del alma. Así que para poderte dar una introducción, necesito enseñarte esta foto. Porque aquí te muestro un elefante que está atado a un lazo. Entonces, esto es algo bien interesante porque los elefantes los entrenan desde niños, desde que son bebés. Los entrenan amarrándoles un pequeño lazo a la pierna. Entonces el elefante sabe que tiene que recorrer o que puede recorrer hasta cierto punto, y entonces cuando ya llega al límite del lazo siente el tirón y no avanza más de ese punto. A medida que el elefante va creciendo, el lazo permanece. Puede ser que le pongan un lazo un poco más grueso, pero el punto de esta terapia, de este tipo de entrenamiento, es que el elefante conozca su limitación, dónde le es permitido caminar y hasta dónde no le es permitido caminar. Entonces, un elefante con la masa corporal que tiene, su peso, con el nivel de fuerza que tiene, no hay cadena. En realidad no hay lazo o cadena que lo pueda detener, al menos que sea una cadena de acero fuerte. Entonces el elefante aprende a someterse, a sujetarse a la cadena. Él mismo toma la decisión de no caminar más allá del lazo. Pero esto tiene que ser desde pequeño. Entonces tú ves este elefante, es un elefante masivo, y ves la cadena que tiene en los pies. Es una cadena, es un lazo apenas. ¿Qué puede hacer ese lazo? ¿Detener a ese elefante? Ni por cerca. Pero eso es exactamente el caso con las personas. Las personas tienen ese mismo problema. En el espíritu, en el alma, perdón, en el nivel del alma, hay ciertas ataduras que el diablo nos ha puesto que hace que nosotros sintamos que esto nos controla o nos impide avanzar o nos
nos limita, sentimos el tirón y reaccionamos. Entonces, hay varios tipos de ataduras del alma. ¿A qué me refiero? Bueno, las ataduras del alma surgen por la mayoría de las veces por apego. Es como un apego emocional, es como un apego, ¿cómo te lo puedo decir? Es una dependencia emocional. Es un tipo de dependencia emocional, eso. Es una adicción. Emocionalmente tú deseas lo que la atadura te ofrece. Entonces llegas a un punto en el cual, sin darte cuenta, tú te sometes voluntariamente a esta atadura. Las personas que no pueden dejar de fumar sienten una atadura del alma hacia el cigarrillo. Las personas que no pueden dejar de beber tienen una atadura del alma con la bebida. Las personas que no pueden dejar la pornografía, la masturbación, tienen una atadura del alma, no solamente con el pecado, sino que en el caso de la pornografía con las artistas, con las modelos, las personas que tienen un ídolo, que tienen, ¿cómo te puedo decir? Que tienen una artista de cine favorito, ese se convierte en su ídolo y adquieren una atadura del alma con ese ídolo. Entonces, en el caso de las artistas porno, tú puedes verificarlo tú mismo y puedes investigar de que en los testimonios ellas hablan de que por lo general van a donde un brujo o donde a un sacerdote o donde algún tipo de hechicero o mago o adivino, medium, sea cual sea el nombre que utilizan, y te vas a dar cuenta que estas personas, estos artistas porno, hacen pacto con espíritus para que puedan tener más seducción, un espíritu de seducción. ¿Qué sucede entonces? Cuando toman las fotos en el internet o en el medio que ellos usan para promoverse, usan poder de demonios para enganchar o seducir a los que los miran. Entonces, una persona que está metida en pornografía, lo más seguro es que tiene una atadura del alma con la artista porno, porque es por medio de poder de demonios de que ellas consiguen de que personas se enamoren de ellas y tengan relaciones sexuales literalmente en el nivel almático, en el nivel del alma, con estas artistas. Entonces, desarrollan una relación inmoral que se basa en ataduras del alma, y que fue lo que Jesús dijo, que si tú miras a una mujer para codiciarla, entonces ya fornicaste con ella. Entonces, cuando una persona está involucrada en pornografía o está involucrado en ese tipo de energía sexual o práctica sexual, que al final es alimentar a demonios, es fornicación, esa persona lo más seguro es que sufre una atadura del alma. Entonces vamos a analizar los diferentes tipos de ataduras del alma, y si me permite el Señor con el tiempo, te voy a enseñar las escrituras que demuestran las ataduras del alma. Entonces, hay ataduras del alma con animales, personas que aman demasiado a los animales, que sus animales se convierten como hijos o que sus animales se convierten en ídolos. O sea, que aman tanto a un animal que lo tratan como una persona. Entonces, eso no es saludable. Personas que duermen con animales, personas que comen con animales, personas que constantemente están en la compañía de animales. Eso, por lo general, es una atadura del alma, y eso conlleva un tipo de idolatría. Ahora, hay otro tipo de atadura del alma, y es la atadura del alma hacia objetos inanimados, objetos como prendas, joyas, vehículos, ataduras del alma con videojuegos, con revistas, con películas, con artistas de música, con CDs. Entonces tú desarrollas una atadura del alma, y algunos le llaman un fetiche, algo que te excita sexualmente o que influencia tu estado de ánimo, y es una atadura del alma emocional que tú tienes, porque el alma por lo general involucra las emociones, el nivel de tus pensamientos, tus intenciones y tus emociones. Entonces, una atadura del alma clásica es cuando tú estás afanado o
eres fanático de alguien, de un artista, tienes que cortar todas esas ataduras del alma, porque eso es contraproducente. Estas son tipo de cosas que no vienen de Dios. Eso es idolatría. Entonces, hay ataduras del alma con animales, con objetos, con artistas, con personas. Pueden ser personas cercanas a ti o personas que no conozcas. Pueden ser personas con las cuales tienes relaciones o personas que solo admiras de lejos, futbolistas, beisbolistas, deportistas, lo que sea. Puede ser una atadura del alma con ellos, con la persona o el personaje de the persona, como dicen, ¿no? De este individuo, este sujeto. También las amistades pueden ser una atadura del alma, malas amistades. Se divide en idolatría, las que son de pornografía, artistas de cine, cuando eres fan de una persona, de una imagen, de un nombre de un artista de cine o un artista de música, objetos que incluyen videos, películas, prendas, joyas, y también las ataduras del alma con las personas que ya son basadas en afecto, en un tipo de afecto, sea normal o sea anormal. Entonces tienes la idolatría y tienes el afecto. Muy bien, pero hay otras también. Por ejemplo, cuando una persona muere y no pueden soltar al muerto, no pueden dejar ir al muerto y están constantemente hablando de esa persona que está muerta, constantemente llorándola, hacen casi un altar en la casa de esta persona y están constantemente en esa autocompasión, están constantemente en esa tristeza, en esa depresión. Estas son el tipo de ataduras del alma que son destructivas, que están constantemente soñando con esa persona que está muerta, y eso es demoníaco, eso ya es idolatría del extremo. Y también hay otro tipo de ataduras del alma que tiene que ver con relaciones personales, que son las que generan divisiones, contiendas, contiendas y riñas. Entonces, basadas en celos, en envidias. También hay tipos de ataduras del alma con malas gavillas o con malas relaciones, malas influencias, también con personas que te abusan psicológicamente, como hay veces que hay mujeres que se vuelven codependientes con un marido que las maltrata, las insulta, las agrede verbalmente o físicamente, las hace sentirse de menos, y estas mujeres adquieren un tipo de complejo, como le dicen, de Estocolmo, algo así, que quiere decir que aman al agresor y defienden al agresor, lo justifican, lo protegen. Entonces, el síndrome de Estocolmo sucede cuando una persona ha sido secuestrada o ha sido abusada sexualmente durante un largo periodo de tiempo, y en vez de odiar a su agresor o repudiar a su agresor, termina amándolo o defendiéndolo o justificándolo. Entonces, es un tipo de atadura del alma perversa. Entonces, también hay ataduras del alma por causa del bullying. Bullying es una cosa muy seria, porque es un tipo de abuso psicológico que ocasiona que las personas, sin darse cuenta, amen a la persona que los está agrediendo, o crean un tipo de dependencia emocional con esta persona. Entonces, la mayoría de las personas creen que al enamorarse es amor. Esto es, el enamoramiento por lo general conlleva una atadura del alma, porque es un tipo de adicción a esa persona. Es una adicción enfermiza hacia tener contacto con una persona que te hace sentir de cierta manera. Entonces, el enamoramiento es un tipo de atadura del alma que, en mi parecer, en la mayoría de los casos es demoníaco, porque Satanás utiliza este tipo de debilidad. Cuando una persona tiene un amor a primera vista, con una atracción física, con una persona del sexo opuesto, Satanás utiliza esta ventaja para tratar de ligar a estas dos personas en el nivel del alma, en la fornicación, en la inmoralidad sexual. De ahí surge entonces la fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio, o el sexo que no tiene que ver con reproducción o engendrar hijos. Y luego está la lujuria o la lascivia, porque ese es otro tipo de atadura del alma. Por ejemplo, la lujuria. Hay personas que no entienden que
cuando tú tienes relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa, eso no es exactamente lujuria. La lujuria es un deseo carnal ilícito. La lujuria es una concupiscencia que viene de un deseo carnal, pero el amor entre un marido y una mujer que están legalmente casados bajo el orden de Dios está basado en un amor diferente, un amor de comprensión, de confianza, un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor de tolerancia, un amor que está basado en algo que no es egoísta. Pero cuando no estás casado y solo tienes una relación casual o es una relación inmoral que tiene que ver con lujuria, con fantasías sexuales o lascivia, y lascivia me estoy refiriendo a ciertos fetiches o a ciertos tipos de adicciones sexuales como el sexo anal, como role-playing, como kinky sex y todas esas cosas que no puedes hacerlo con tu esposa, pero sí lo haces con una persona fuera del matrimonio porque esa persona sí está dispuesta a darte eso. Ese es un tipo de atadura del alma porque está basado en la lujuria, la lascivia, pero también hay otras que son adulterio. Cuando una persona está casada y tiene una pareja fuera del matrimonio, desarrolla inmediatamente una atadura del alma con la otra persona y entonces siente un apego emocional, un afecto emocional hacia esta persona, esta tercera persona, que genera una fricción o tensión emocional entre el amor que siente por su esposa y el amor o lujuria o pasión que siente por esta tercera persona, que resulta ser una atadura del alma de adulterio. Ahora, hay otro tipo de atadura del alma que es la inmoralidad. Cuando tú estás fuera del matrimonio y te unes a una persona en la carne, en fornicación, y esta persona está con otras personas, tú te ligas a él emocionalmente, pero él está ligado a múltiples personas, por tanto no te dedica a ti sus emociones ni sus sentimientos. Entonces como que las ataduras del alma con las otras personas terminan atándote a ti a él, no él a ti. Entonces él a ti no te ama, él a ti no le importas, solo te tiene como objeto con el cual puedes saciar su lujuria, con el cual puedes saciar su egoísmo, su deseo de placer, mientras él pueda conseguir de ti que tú le sirvas, ya sea que tú seas su ama de casa, ya sea que tú le consigas favores sexuales o favores monetarios. Entonces se convierte como un tipo de vampiro, una persona que se alimenta de ti porque sabe que tú estás enamorada de él y entonces él manipula tus emociones a su favor. Ese es otro tipo de atadura del alma basada en inmoralidad sexual. Ahora, hay otra atadura del alma más que tiene que ver con relaciones y es atadura de incesto entre primos, parientes, hermanos, padres con los hijos, etc. Y todo esto viene de origen demoníaco. Ahora, ¿qué sucede con el origen demoníaco de una atadura del alma? Es control mental, es un parásito emocional, es un tipo de hechicería, es un tipo de dominio sobre tu voluntad, también hay otro tipo de atadura que es demoníaca, que es control o proteccionismo. Cuando tienes un esposo excesivamente celoso o cuando una mujer es celosa y tiene pasado, digamos que el esposo le fue infiel en el pasado y ella no ha perdonado ese pasado y al menor indicio inmediatamente cree que el marido está en fornicación, en adulterio otra vez, ella desarrolla una atadura del alma hacia él. Y esa atadura del alma se basa en control, en celo, se basa en dominio, se basa en manipulación, porque quiere dominar a su esposo con la culpa. Y entonces el marido se deja atar por la culpa y esta mujer ejerce dominio sobre él porque empieza a echarle en cara su pasado para controlarlo a él con culpa, y él se somete en culpa y sin darse cuenta él se deja amarrar en el alma porque la mujer ejerce control y dominio y manipulación y prácticamente lo inmascula, lo tiene completamente dominado y controlado con la culpa. Y eso también puede suceder con madres que tienen atados a la culpa a sus hijos
porque de una u otra manera quiere controlarlos para que sus hijos no hagan sus propias vidas, no dejen el hogar, no se casen, no formen sus propios hogares, sino que los atan a la culpa de que los hijos están obligados a tener que cuidar a estas madres, o a tener que vivir con ellas, o a tener que sostenerlas, o etcétera. Entonces, esto puede ser tanto a nivel íntimo con una pareja o a nivel familiar. Ahora, el tipo de ataduras de alma que sí está bien que Dios te las permite y que es parte de la naturaleza de lo que es el cuerpo de Cristo, son las ataduras del alma matrimoniales. Cuando tú desarrollas con tu esposa una afinidad, un afecto, y tu alma se liga a tu esposa. Y eso fue lo que Dios ordenó en Génesis 3 cuando dice a Eva: y tu deseo será hacia tu esposo. Pero también hay fraternales. En el caso de hermanos o de amigos, entonces puedes tener una atadura como la que tuvo David con Jonatán, que ellos se amaban intensamente porque sus almas se ligaron unas con otras. Y eso me ha sucedido a mí, que yo he tenido una relación muy, pero muy íntima con un amigo en especial, o con otro amigo, o mi mejor amigo, como le quieras llamar, y ese amigo desarrolla una afinidad contigo, una atadura del alma, que es una atadura del alma que no es mala, no necesariamente. Pero también hay ataduras del alma familiares, donde el padre y los hijos tienen un apego emocional, y esa atadura del alma está dentro del orden de Dios. Pero hay una última clase de atadura del alma, que es la atadura del alma con los hermanos en la fe. ¿Qué sucede con esto? La atadura del alma con los hermanos en la fe es parte del cuerpo de Cristo, es el amor fraternal, pero está basado en el amor ágape, que es un amor sin condiciones, que es un amor basado más que todo en la comprensión, en el entendimiento, en el sacrificio, en dar la vida por tu prójimo, en amar y comprender y de protegerse unos a otros. Pero, ¿por qué estoy hablando de todas esas ataduras del alma? Porque tienes que reconocerla primero para saber qué es lo que tú sufres. Muchas personas se apegan a situaciones, se apegan a trabajos, se apegan a una casa, a una casa donde has vivido toda tu vida y no quieres dejar esa casa. Y muchas personas se pueden desarrollar una atadura del alma a una máquina, a un vehículo, a una moto, a una posesión. Todo eso es idolatría. Entonces hay ataduras del alma basadas en idolatría, ataduras del alma basadas en inmoralidad sexual, fornicación, impureza sexual, relaciones ilícitas. Pero también hay ataduras del alma que están dentro de lo que Dios aprueba, que no son demoníacas, sino que son relaciones, que son ataduras del alma buenas, que no son malas. Ahora, yo al principio no entendía eso, porque yo creí que atadura del alma era desde el principio algo malo, porque así lo conocí yo. Pero vamos al grano. ¿Qué te parece si un muchacho está enamorado de una muchacha y ella le es infiel, pero este niño no puede dejar, bajo ningún concepto, no puede dejar de pensar en esa niña, a pesar de que ella le es infiel? Esa atadura del alma viene de la relación ilícita, de la fornicación, y si esta mujer tiene otros amantes, los otros amantes que la atan, la mantienen a ella alejada de ti. Entonces ella encuentra como un tipo de control, como un tipo de dominio, donde tú eres la víctima porque estás atado a ella, pero ella no está necesariamente atado a ti, porque quizás su corazón está más atado a otra persona que le da más dinero o que la consiente más, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la atadura del alma? La atadura del alma, que es demoníaca, abre la puerta a depresión, tristeza, autodestrucción, suicidio y autocompasión, que al final te llevan a algo destructivo. La mayoría de las personas que no pueden soltar las ataduras del alma terminan suicidándose. Y eso es el más grave de todos los riesgos. Por eso es importante hablar de las ataduras del alma. Y si se rompen. Las ataduras del alma se rompen con oración. Con el hacha del Espíritu o con la espada que uno tiene en el Espíritu, uno puede romper esas ataduras del alma. Cuando es una atadura del alma entre un padre y una madre y un hijo, se rompe a través del cordón umbilical en el Espíritu, que se rompe y entonces deja esta persona de estar atada a su padre o a su madre. Ahora, veamos lo que dice Génesis 3, versículo 16.
para que veas que ella está atada al hombre. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Entonces, Dios le está diciendo, de ahora en adelante, tu deseo será hacia tu marido. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el enamoramiento que sufre una mujer que pierde su virginidad con el primer hombre. Siempre va a estar ligada emocionalmente a esta persona, pero también en una relación homosexual. Si una mujer tiene una relación sexual con otra mujer, como es una relación ilícita, abre la puerta a lo que es demoníaco. Y en esa rebelión y en esa perversión, el demonio establece una atadura del alma, y de repente una mujer que ha servido a Jesús y que jamás ha pensado en ser lesbiana, termina siendo lesbiana porque la atadura del alma la induce a querer seguir teniendo este tipo de relación ilícita. Y a mí me ha sucedido, personas que han venido a mí me han dicho: es que, hermano Fausto, yo he tenido relaciones sexuales con una mujer y me arrepiento. Entonces yo le digo: pero usted todavía está viéndose con esta persona. No, pero siento que estoy enamorada. Yo le digo: eso no es cierto. Eso es una atadura del alma. Eso se soluciona con oración. Entonces, al hacer la liberación, rompo la atadura del alma y me encargo de que sea explícito en romper la atadura del alma con esa persona. Y es mejor decir el nombre de la persona, romper la atadura del alma. Esa relación inmoral se rompe, y de repente la persona que creía que estaba enamorada se da cuenta que ya no está enamorada, se da cuenta que ya se le quitó esa euforia, esa asfixia por ver la persona, y por fin es libre, porque Cristo nos hizo libre. A la libertad de Cristo somos llamados. Ahora te voy a mostrar otro tipo de relación que no viene de Dios, que provoca atadura del alma. Tú puedes ver en el pasaje de Génesis, en el capítulo 34, dice en esta historia: y la vio Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró, o sea, la violó, la forzó, mas su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob. Entonces, la hija de Jacob fue violada por Siquem, y su alma se ató a ella, una atadura del alma que lo ligó a él, a ella. Y dice: mas su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Entonces Siquem le dice a su padre, ¿no? Y salió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Entonces Hamor, el padre de Siquem, quiere complacer a su hijo pidiendo la mano de Dina para su hijo. Entonces, y los hijos de Jacob vinieron del campo porque lo supieron, y se entristecieron los varones y se ensañaron mucho, porque hizo locura en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado con vuestra hija, os ruego que se la deis por esposa. O sea que había una atadura del alma entre Siquem y Dina. Y Siquem estaba enamorado de Dina después de que la había abusado sexualmente. Entonces, esa es una atadura del alma. Se originó de un poder demoníaco que era ¿qué? Una violación, una relación sexual fuera del matrimonio. Ahora, mira lo que dice Génesis 44. Te voy a enseñar una alma ligada a otra alma, pero dentro del orden de Dios. Génesis 44, versículo 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que dos me dio luz mi mujer, y uno de ellos se fue de mi lado, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si llevareis también delante de mí, y le aconteciera algún desastre, haréis descender mis canas con dolor hasta el Seol. O sea, me matarán de dolor. Ahora pues, cuando llegare yo a ti, a tu siervo, mi padre, y el joven no fuere conmigo, porque su alma está ligada con el alma de él, el alma está atada al alma de el hijo menor. Entonces, cuando José escucha estas cosas, él siente dolor, porque él sabe el amor que él tenía por su padre, que su padre le tenía a él porque era el hijo favorito, pero también su hermano menor tenía el mismo amor, porque estaban atados en el alma con una relación que viene de Dios, que es una relación fraternal,
Entonces, ese es otro tipo de atadura del alma, pero esta es buena. Entonces, vemos la amistad entre David y Jonatán en 1 Samuel 18, versículo 1. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a su alma. El alma de Jonatán fue ligada a la de David. Entonces, esta es una atadura del alma emocional de un afecto de amistad. Y esto, pues, se supone que no viene de Dios, en este caso. Entonces dice en Mateo 5, versículo 27, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí estamos hablando del caso de una fantasía sexual o de una artista pornográfica con la cual tú tienes fantasías sexuales, estás atado en el alma, con una atadura del alma por ella, a causa de la hechicería que ella practica en el espíritu de seducción, que por lo general las artistas pornos convocan o invocan para tener más popularidad o más ventas, etc. Primera de Corintios, capítulo 6, dice, versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es hecho una sola carne con ella? Porque serán, dice, los dos una sola carne. Entonces, si es una sola carne, dentro de esa carne habitan las almas. Si tú te juntas sexualmente con una mujer, tu alma también se junta. Tus emociones se juntan, el afecto emocional, se desarrolla un vínculo emocional, y ese es el peligro de las relaciones sexuales. El sexo no es solamente algo que sucede físicamente, sucede en el nivel del alma y sucede en el nivel del espíritu. Hay una unión que no se puede negar, y la gente que quiere negar esa unión son los más ignorantes, porque es muy peligroso. La carga emocional que conlleva unirse en la carne con una mujer es bastante complicada de comprender. El punto es que si tú te unes emocionalmente, carnalmente con una mujer, es imposible que no te unas emocionalmente a esa mujer. Dice el versículo 17, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, debes evitar de que esté atado a demonios. Y atadura del alma demoníaca viene con relaciones sexuales ilícitas, fuera del matrimonio. Efesios 5, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán dos, una sola carne. Y este grande misterio es acerca de Cristo y la iglesia, porque Cristo y la iglesia se unen en un solo espíritu con su iglesia. Igual un hombre se une en una sola carne con su esposa. Por tanto, su alma queda ligada a su esposa hasta el fin de sus días. Santiago 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, una atadura del alma, que tú quieres de repente casarte, pero tienes una historia de que has tenido 10 hombres, 5 hombres, 20 hombres antes de tener a tu esposo. Todas esas ataduras del alma van a hacer que tú tengas doble ánimo. Todo el tiempo titubeante, que quieres una cosa, después quieres otra, que quieres a tu esposo, pero después quieres volver con el otro. Y siempre tienes tu mente puesta en tu ex. Y siempre estás acordándote de tu ex. Y ahí viene el gran truco. Necesitas romper esas ataduras. ¿Y cómo las rompes? Bueno, lo primero que tienes que hacer es romper la relación. Dejar todo contacto con la persona. Y desligarte con oración. Desligarte emocionalmente. Tú batallas contra estas emociones. Tú peleas contra estos sentimientos y al tiempo, después de unos meses o tal vez al año, tú puedes ir y regresar a ver a esa persona o ver una fotografía o indagar sobre esa persona y entonces pones a prueba tus emociones y tu alma. Si realmente te desligaste, si tu atadura del alma se rompió con la oración
y tú ya no sientes nada por esa persona cuando la ves o cuando hablas con ella o cuando la escuchas o cuando indagas por ella, ya no sientes nada, eres libre, escapaste de la atadura del alma. Pero si todavía sientes algo y algo te pica, algo sucede en tu corazón, entonces estás en problema. Necesitas volver a retirarte, necesitas volver a analizar dónde están escondidos, porque la atadura puede estar escondida en un recuerdo, puede estar escondida la atadura en algún tipo de experiencia o en algún tipo de acto o práctica o evento o situación en la cual tú estuviste ligada con esta persona y eso formó un vínculo emocional. Y cuando tú llegas a encontrar la causa de esa atadura del alma, la reprendes, le dices al Padre que mate esa neurona maligna que guarda ese recuerdo, y entonces se suelta la ligadura emocional y tú puedes volver a sanar tu herida, puedes olvidar a esa persona y después vuelves a hacer la prueba. Indagas o ves una foto o hablas con esa persona y te das cuenta que ya no sientes nada. Y si esa persona quiere tratar de traerte a la memoria, tú cortas, rompes, no le permites, porque las ataduras siempre quedan como los mordiscos, como las cicatrices donde se te enterraron los talones, los aguijones. Entonces no permitas que vuelvan a enterrarte otro aguijón. Rompes toda relación, rompes toda insinuación y te desligas emocionalmente de esta persona que emocionalmente te tenía ligada a su alma con la atadura del alma que tú rompiste. Pero es necesario hacer la prueba, porque si tú tienes la atadura del alma y no la has descubierto y de repente te agarran desprevenido, te puede hacer caer. Es mejor estar seguro que has roto la atadura del alma. ¿Y cómo se rompe la atadura del alma? Con oración. Tú maldices esa higuera, tú rompes la atadura del alma y tú dices: yo rompo toda atadura del alma con esta persona, yo renuncio a esa emoción, yo renuncio a todo deseo carnal, yo renuncio a toda fantasía. Tú renuncias y la atadura del alma se debe de romper. Entonces, es sencillo, porque recuerda la analogía del elefante, ¿no? Porque yo te mostré la foto del elefante con un propósito. El elefante solo tiene que dar el paso, y al dar el paso se rompe el hilo, el lazo. Pero el elefante respeta el lazo porque desde pequeño se le enseñó a respetarlo. Tú no respetas la atadura del alma, rompe la atadura del alma, fuérzate tú mismo a romperla. O sea, da el paso y rómpelo, porque no tiene poder sobre ti. Hebreos 4:12, te quiero mostrar algo muy interesante. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que dice: entra hasta el corazón para partir el alma del espíritu. O sea que se separan. Tu alma y tu espíritu habitan en tu corazón, pero tu alma viene de la profundidad de la tierra. Eso está en Salmo 139, dice: porque tú poseíste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre, o me formaste en el vientre de mi madre, dice otra traducción. Te alabaré porque me formaste de una manera formidable y maravillosa, y esto mi alma conoce en gran manera. Estamos hablando del alma ahora. ¿Dónde se formó el alma? No fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto y entretejido en lo profundo de la tierra. Lo que fue entretejido en lo profundo de la tierra fue tu alma. Por eso tu alma es terrenal, animal, diabólica. Y entonces tu alma tiene que ser salvada, porque en este momento tu alma quiere regresar al lugar de origen de donde proviene, que es el centro de la tierra, el vientre de la tierra, el Seol. Pero antes de que existiera el Seol, antes existía la cueva de las almas, ahora existe el Seol. Pero el alma no lo sabe, el alma quiere volver a su lugar de origen. Por eso tienes que hacer la circuncisión del corazón, separar el alma del espíritu, para que el Espíritu Santo se siente en medio de los dos, reconcilie los dos opuestos y tu alma se salva, porque ya no eres tú sino que Cristo vive en ti. Él reconcilia los dos opuestos y entonces el alma se rescata y ya no quiere irse en contra del Espíritu, sino que quiere subir al trono de Dios, a la presencia de Dios junto con el Espíritu. Entonces se salva el alma. Pero el alma es terrenal, por tanto
siempre se alimenta de lo que ve, de lo que siente, de lo que oye, de lo que prueba. Entonces tus 5 sentidos están ligados a tu alma. Por eso es importante que tú aprendas a entender esto. Que no permitas que haya afecto con personas que no están en la fe. Porque si tú tienes afecto con personas que no son de la fe, la atadura del alma que vas a tener con ella no va a ser de Dios, sino que va a ser demoníaca. Y te va a llevar a relaciones sexuales ilícitas, te va a llevar a deseos carnales, a inmoralidad sexual, fantasías, malos pensamientos. Y entonces cuando tú ves a una hermana en Cristo porque es bonita, empiezas a desearla en secreto. ¿Por qué? Porque ni tú o tal vez ella no estaban conforme al orden de Dios. No podías ver a tu hermana con un amor fraternal, sino que la vistes en el nivel del alma, porque la vistes, la oíste o la probaste o la tocaste. Entonces esa es una atadura del alma que no viene de Dios. Esa atadura del alma viene de la fornicación, de una relación inmoral, viene de imaginaciones de lujuria, lascivia, etc. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Primera de Corintios 7, versículo 25 dice: pero de las vírgenes no tengo mandamiento de Dios, mas doy mi parecer. Como hombre que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, tengo pues esto por buena causa de la necesidad que apremia, por lo cual bueno es al hombre estarse así, soltero. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás suelto de mujer? No procures casarte. Mas también, si tomares mujer, no pecaste. Y si la virgen se casara, no peca. Pero aflicción de carne tendrán los tales, como yo os dejo. O sea, por las ataduras del alma, por los deseos carnales. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Para los demás es que los que tienen mujer sean como los que no la tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como los que no poseen. Mira qué interesante este versículo. El tiempo es corto, dice. Los que tienen mujer sean como los que no la tienen. O sea, si tú estás ligado en el matrimonio, no permitas que la atadura del alma controle tus emociones. Tu alma tiene que estar serena y calmada. Tu corazón tiene que estar en paz. No puedes estar en turbulencia. Tiene que ser como el agua quieta, porque el espíritu es como el agua. Y dice en el Salmo 23, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Agua de reposo es un espíritu reposado, porque el agua y el espíritu son sinónimos. En 1 Juan 5 lo dice: tres dan testimonio en la tierra, el agua, el espíritu, la sangre. El agua y la sangre simbolizan al espíritu. Entonces cuando tú ves aguas quietas, estamos hablando de un espíritu quieto. Por eso dice el Salmo también: estate quieta, alma mía, porque el alma es la que está en constante tribulación, en agitación, es caos. El corazón es caos. A veces la mente es más caótica que la misma realidad en la que tú existes o vives. Por eso dice Pablo que los que están casados sean como si no están casados. Está bien que ames a tu mujer, pero no excesivamente, que no puedas vivir sin ella. Está bien que tengas relación con tu esposa, pero no excesivamente, que tienes que estar constantemente en lujuria y en pasiones, sino que todo sea calma, serenidad, balance, por decirlo así. Que tú estés calmado, como si no estuvieras casado. Eso es lo que quiere decir, que los que están casados sean como que si no están casados, en nada les afecta. Tienen la mujer, pero tampoco están obsesivos con ella. Entonces Mateo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra, todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo. Por tanto, en el nombre de Jesús, tú puedes desatar tu alma, tú puedes romper esa atadura del alma, y tú puedes liberar tu alma de esa atadura emocional, de ese novio abusivo, de ese novio infiel, de ese marido que te ha tenido sometida bajo abuso emocional todo este tiempo. Tú puedes romper esa atadura del alma. ¿Cómo? Con oración. 2 Corintios 10, versículo 5, dice: destruyendo toda fortaleza, dice la traducción Reina Valera. Destruyendo fortalezas. Te voy a hablar sobre las fortalezas. Aquí dice consejos, dice: y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios,
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa debe de ser tu atadura. Atar tu alma a la obediencia de Cristo, siempre en orden. Una mujer que constantemente está nerviosa o constantemente está preocupada porque su marido anda con otra, esa mujer está bajo una fortaleza. Ella decide desconfiar de su marido y ella tiene caos en su mente y no puede tener obediencia de Cristo, porque Cristo no te manda a tener celos y contienda. El amor todo lo cree, el amor todo lo perdona, no está obsesivo maquinando maldades. Tienes que tener confianza. Si tu alma no te reprende, confianza ten en Dios. Entonces, cuando hablamos de que destruimos toda fortaleza, mira, nosotros formamos fortalezas. Y esas fortalezas son formadas como una protección para nosotros. Creemos que nos protege. Pero al final esa fortaleza se convierte en nuestra cárcel. Y atrapados en esa fortaleza se convierte en nuestra falta de libertad. A libertad fuimos llamados. Entonces, somete todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Suelta el pasado. Vive en el presente. Mira hacia adelante, no hacia atrás. Porque tienes que entender que cada uno de nosotros es un mundo. Dentro de nosotros es un universo. Tú no puedes juzgar. Desliga tu alma a esas relaciones pecaminosas. Desliga tu alma a las relaciones ilícitas que has tenido. Porque claro, hay muchas relaciones ilícitas. Y tienes que evitarlas, porque las relaciones ilícitas forman ataduras del alma. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si tú te unes a necios, a violentos, a hombres impíos, tarde o temprano ellos te van a ligar en el alma y te van a inducir a que obedezcas a lo que ellos dicen. Y te van a presionar con burlas y con mofas y con manipulaciones de hechicería y dominio a que tú termines siendo igual que ellos. Andarán dos juntos y no estuvieran puestos de acuerdo. Ese es el problema. Tú no puedes tener una relación con una persona que anda en pecado, porque al final o tú lo arrastras a Cristo, que es muy dudoso, o Él te arrastra al pecado. Lo mismo que dice Proverbios 3, versículo 20. El que anda con los sabios, sabio será. Mas el que se allega a los necios, será quebrantado. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Al igual que el elefante, tú no estás atado. No necesitas estar atado. Tú estás atado porque quieres. Tú has tomado la decisión de respetar esa atadura del alma. En vez de pelear contra ella, sientes el tirón y respondes a ella. Sientes la ansiedad. Sientes la nostalgia. Sientes la tristeza. De alguna manera u otra, constantemente, una emoción, un sentimiento te tira como un hilo, como una pequeña telaraña. Sientes el tirón. Y el tirón te jala porque tú te dejas. Si tú peleas contra ese tirón, se rompe la atadura del alma. Dice Jesús, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La atadura del alma es el diablo. Viene de Satanás. Y si tú te resistes a esa atadura del alma, el diablo huirá de ti. La atadura del alma está ahí porque tú lo permites. No te controla. Tú controlas tu alma. Y tú le hablas a tu alma y le dices, estate quieta, alma mía, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Sométete. Yo renuncio a esta tristeza. Yo renuncio a esta nostalgia. Yo renuncio a esta ansiedad. Yo renuncio a este deseo inmoral. Yo renuncio a esta fantasía sexual. Yo renuncio a este deseo sexual. En el nombre de Jesús, no voy a fornicar. No voy a adulterar. No voy a cometer adulterio, ni tampoco voy a cometer inmoralidad sexual. Yo renuncio a esto. Yo renuncio. Y tú renuncias. Y tú rompes la atadura del alma con esa ligadura, con ese deseo, con esa persona, con esa situación, con ese objeto, con lo que sea que te ata. Tú rompes en el nombre de Jesús. Y si tú no puedes romper, entonces pide ayuda. Porque para mí eso es lo más sencillo. Tomar la decisión de orar por alguien es simple y sencillamente algo que yo hago todo el tiempo. Y lo hago con gusto porque sé que hay personas que están sufriendo. Hay personas que realmente están sufriendo. Tú no puedes solo, o tú no puedes sola. Contáctate conmigo. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Rompo toda atadura de tu alma. En el poder de Cristo Jesús yo declaro rota esa atadura del alma con esa relación
ilícita en el nombre de Jesús. Sé libre ahora mismo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo vengo contra ti, espíritu inmundo de dominio, de control. En el poder de Cristo Jesús, yo vengo contra ti. Tú no tienes autoridad. En el nombre de Jesús, con el hacha del Espíritu, rompo toda atadura de tu alma con esas relaciones inmorales. Rompo esa atadura de tu alma con ese novio, con ese marido, con esa persona con la cual estás en adulterio, en fornicación. En el nombre de Jesús, yo rompo toda atadura del alma que hay entre ti y esas artistas pornográficas, esas artistas de cines, esa fantasía sexual. En el nombre de Jesús, con el hacha del Espíritu, rompo esa higuera, rompo esa atadura en el nombre de Jesús. Sé libre. Toda atadura del alma se rompe en el nombre de Jesús. Sé libre, tu alma es libre. Yo desato tu alma en el nombre de Jesús. Es tan sencillo. Toma autoridad. No te sometas al control de Satanás. Resiste al diablo y él huirá de nosotros. Resístete. No es necesario que continúes dejándote llevar por tus deseos, por tu carne, porque tu carne está atada y el lazo que Satanás usa es tu concupiscencia. Ese es el lazo, y ese lazo es el que te controla, como el elefante ligado a ese pequeño lacito. Eso es la concupiscencia. Sientes el tirón y ahí vas. Ya no más. Suéltate, sé libre. Piénsalo, analízalo, escudriñate, y que seas bendecido en el nombre de Jesús. Hermano, gracias. Ya hasta pronto.